Buenos días. Bienvenido a este culto del domingo 14 de junio del 2020. En el mundo se han infectado unas 7 millones de personas con el coronavirus. En el momento de grabar este vídeo hay más de 400.000 personas que han fallecido por este motivo en el mundo. En España, en estos momentos, hay en torno a 45.000 personas que han fallecido en estos meses, de más en comparación con meses de años anteriores, según los datos que tenemos de entidades oficiales como son los registros civiles o las funerarias. Es por ese motivo que las iglesias evangélicas en España, las diferentes denominaciones, la FIEI de la cual pertenecemos, los bautistas, los pentecostales, nos hemos unido para tener un culto especial cada uno en nuestra iglesia, de esta forma, pero con un mismo motivo, y es hacer un memorial de recuerdo a todo lo que esta pandemia nos ha traído, mucha muerte, enfermedad, pero también buenas noticias. Dios ha hecho y está haciendo grandes cosas en medio de todo este sufrimiento. Por ese motivo, vamos a empezar con nuestro tiempo de oración, reconociendo a nuestro Dios. El texto central de este culto de hoy es el Salmo 24:1. Del Señor son los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan. En este culto memorial, en recuerdo a todas esas personas que se han visto afectadas por esta enfermedad, queremos comenzar reconociendo en este tiempo de oración que Dios es el soberano, es el que da la vida y el que la quita. Pero también queremos confesar nuestra ceguera espiritual, que muchas veces nos impide ver que Dios está obrando en medio de estas situaciones. Y en tercer lugar, sería importante que estuviéramos orando por todas las personas que han perdido algún familiar, algún amigo. Nosotros, gracias a Dios, como iglesia no tenemos esa afectación, pero sí que conocemos de otras personas, amigas nuestras, en otros lugares que han fallecido por este motivo. Oremos para que el Señor pueda fortalecer estas familias y aquellos que aún no le conocen puedan llegar al conocimiento de la verdad del Evangelio. Oremos. Uno de los grupos humanos que ha estado en primera línea en toda esta situación y lo sigue estando en esta pandemia son los sanitarios. En nuestra iglesia hay en torno a 20 personas que son personal sanitario, médicos, enfermería, técnicos de radiología, personas que trabajan en la administración de los hospitales.
personas que hacen mantenimiento, trabajos de mantenimiento en los hospitales para que estos puedan seguir funcionando, celadores, en fin, hay muchas personas que están trabajando en esa primera línea. Tristemente, más de 50.000 sanitarios en España se han infectado. Gracias a Dios, que sepamos, en nuestra iglesia ninguno de nuestros sanitarios se ha visto infectado por este virus. Y podemos dar gracias al Señor por ellos, pero también tenemos que estar orando para que el Señor les guarda y les proteja. Gracias, hermanos y hermanas, que estáis trabajando en esa primera línea. Y queríamos compartir en este día también el testimonio de nuestra hermana Maireta Coronte. Ella es enfermera, está en primera línea y nos va a contar cuál es su vivencia como persona profesional de la sanidad, pero también como creyente. Y seguidamente escucharemos la reflexión bíblica que está hoy a cargo de nuestro hermano Javier Méndez, con el tema precisamente del gozaos en medio de todas estas situaciones, porque tenemos la esperanza en Jesucristo. Hola a todos. Me llamo Maireta Coronte, soy cristiana y también soy enfermera de atención primaria. Hoy he querido hacerles saber mi experiencia de lo que he vivido, lo que ha supuesto desde que ha comenzado la pandemia de la COVID-19. Ha implicado muchos cambios organizacionales a nivel laboral, tratando de adaptarnos cada día a lo que se va produciendo en nuestro entorno con respecto al avance de la pandemia. También ha supuesto muchos sentimientos encontrados, mucho miedo. Recuerdo una semana antes de que se decretara el confinamiento a la población, llegó una paciente al servicio de urgencia donde la atendimos porque estaba muy débil y se encontraba respiratoriamente muy mal. Le colocamos el tratamiento que correspondía, le administramos nebulizaciones, pero la paciente no se mejoró, no se encontraba mejor. Era tan débil que estaba que la tuvimos que ayudar a levantar de la silla de ruedas para realizarle una radiografía pulmonar. El resultado no fue significativamente importante. Sin embargo, en vista de que no mejoraba y tenía esa clínica respiratoria tan complicada, decidimos derivarla al hospital para que le realizaran más pruebas. Desde atención primaria les realizamos seguimiento telefónico a todos los pacientes que tienen síntomas respiratorios o síntomas relacionados con la COVID-19. Así que una semana después, al realizar este contacto telefónico, nos ha dicho que ha sido positivo su resultado al coronavirus. El miedo que me dio al oír que había sido positivo. Me invadió el miedo pensando que pude haberme contagiado y que pude haber contagiado a la familia. Fue terrible. Me sentí identificada al encuentro de Jacob con su hermano Esaú, descrito en el libro de Génesis capítulo 32, versículos 1 al 21. Y dice específicamente que sintió mucho miedo, el versículo 7. Sintió mucho miedo y se sintió angustiado. Me sentí tan identificada. También comencé a recordar si había sido cuidadosa con el protocolo en cuanto a la atención y que lo había hecho correctamente. Después, lo que me tocó hacer fue orar, clamar a Dios para que quitara ese pensamiento que me producía tanto miedo. También tengo que decirles que he pasado por insomnio. Han sido noches largas con la incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente, los cambios que se van a realizar a nivel organizacional en el entorno laboral y no saber cómo iban a ser los cambios al día siguiente. Un insomnio que me produjo como guardias interminables. También tengo que confesarles el estrés que me produce el hecho de estar triando en la puerta del centro de salud a todas las personas que llegan allí y no saber cuándo me va a tocar
usar el traje de buzo, el traje de EPI. Es un traje donde no se puede respirar bien, donde se empañan las gafas, donde tienes que, con todas esas dificultades del traje que no es a tu talla, tener que atender al paciente de la mejor manera, lo más rápido posible y hacerlo bien. Pero también tengo que confesarle que cuando recuerdo que confío en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, me da esperanza. Cuando recuerdo que desde que entregué mi vida a Cristo como mi Señor y Salvador, y después de pasar pruebas, las bendiciones posteriores me dan esperanza. Cuando recuerdo que tenemos un pueblo que constantemente ora y clama a Dios por los que sufren y también por los familiares de los fallecidos, doy gracias a Dios. Y desde aquí quiero agradecer públicamente a todo ese pueblo de Dios que ora por los sanitarios. Gracias, muchas gracias. Rogarles también que no dejen de orar por todos nosotros, porque la pandemia no se ha terminado y su fin no sabemos cuándo será. Quisiera también pedirle a Dios que les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Un saludo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Subo en ti siempre, en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, existe mejor decisión, darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu vida yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me Buenos días, hermanos y amigos.
Vamos a empezar este tiempo de meditación de la palabra. Y a mí me gustaría continuar con la primera carta que escribió Pablo a los tesalonicenses, continuando el capítulo 5, pero siempre teniendo en mente que estamos celebrando o haciendo este memorial evangélico como comunidad cristiana. Pero hoy me gustaría tratar un tema que es el gozo en la esperanza de Jesucristo. En la última ocasión estuvimos observando cómo esta amada iglesia allí en Tesalónica estaba pasando por un momento de sufrimiento, por un momento de persecución, por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser cristianos y proclamar a Jesús como Rey. Pablo y sus colaboradores, Timoteo y Silas, estuvieron allí por un tiempo, predicando la palabra, enseñándoles y animándoles a vivir esa verdadera espiritualidad que debía de brotar de esos corazones sinceros y con la que ellos tenían que conducirse cada día. Allí aquellos hermanos, en un pequeño periodo de tiempo, en esta constitución de esta pequeña iglesia, estaban dando un gran testimonio en aquel lugar, y no solamente en aquel lugar, sino también en las regiones que estaban adyacentes, alrededor de toda Macedonia. Aún en tiempos de tribulación, en tiempos de dificultad, tiempos donde hacer, editar y publicar un vídeo como lo hacemos nosotros hoy en día, te podría salir muy caro. Proclamar a Dios como creador te podría salir muy caro. Podría costarte incluso la vida. Pero ahí estaban ellos, firmes en la fe, en el amor y en la esperanza en Cristo. Y como habíamos visto la semana pasada, también habían algunos hermanos que se estaban desviando de los caminos del Señor. Algunos seguían con prácticas anteriores a su llamamiento en Cristo Jesús. Estaban yendo por otros caminos, se estaban desviando. Y Pablo el apóstol, como se decía en Gálatas capítulo 1, versículo 1, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esa era la autoridad con la que él empieza, con amor y ternura y con paciencia, a disciplinar a aquellos hermanos allí en aquella iglesia, a exhortarles, empezando por el capítulo 4. Hablándoles de que dejaran toda clase de fornicaciones, que eso ya no era agrado ante los ojos de Dios, sino que cada uno amara a su esposa en santidad, que abundaran en amar más a los hermanos, no engañándolos, que se ocuparan con diligencia de sus trabajos, que no fueran perezosos, para así poder conducirse honradamente. No solo tenían la gran prueba de la persecución que estaban padeciendo, sino que también estaban bajo el flujo de corrientes y doctrinas y falsos maestros, los cuales querían introducir en aquella iglesia de Cristo algunas de las tradiciones judaizantes, las tradiciones judías. Bueno, está bien, el Evangelio de Cristo está bien, pero ¿y las tradiciones? Vamos a empezar a meter un poco las tradiciones también en la iglesia. También estaban bajo ese tipo de influencia. Y así es como el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo, como ese buen pastor, tiene que reconducir otra vez nuevamente a través de esta carta allí a los hermanos. Y así es como llegamos al pasaje de hoy. En nuestra última ocasión estuvimos leyendo los versículos y compartiendo los versículos 14 y 15, y hoy nos toca el versículo 16. Me gustaría leerlos nuevamente. Dice así el versículo 14: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y aquí viene el versículo de hoy: Estad siempre gozosos. En el día de hoy, como dije al principio, estamos reconociendo a todas aquellas personas del sector sanitario y de aquellas autoridades que se han puesto ahí al frente de todo este problema que hemos tenido, de este virus, como ellos literalmente han salvado muchas vidas, ¿no? Y nos han puesto en nuestra mente, en nuestras conciencias, cómo debemos actuar ahora, en este tiempo que ha sido tan devastador para la sociedad española y casi todo mundialmente, ¿no? Y cuando me tocaba a mí este pasaje, la relación del versículo 16, le preguntaba cómo poder compartir este versículo cuando la situación ha sido tan crítica. Aún puede ser incluso más crítica.
se nos está hablando a lo mejor de octubre, esperando y orando en la voluntad del Señor que no sea así, sino que pase, ¿no? Pero si no mantenemos las recomendaciones que se nos están haciendo por las fuentes sanitarias y las pautas necesarias para no contagiar y no ser contagiados, podemos volver. Como Pablo, en las situaciones que estaban sufriendo, les dice de forma imperativa, como si fuera un mandato, recordándoles, estar siempre gozosos. Como yo hoy, en las circunstancias que estamos atravesando, puede el Señor decirme a mí, ten gozo siempre, no en un momento determinado, sino siempre. No se nos dice tener gozo esta semana, o estar gozosos por tus finanzas, o lo bien que lo has hecho, por tus logros, o por tener gozo por tu cuenta bancaria, por los logros que tienes en la iglesia, o el gozo de no haber caído en esta terrible enfermedad. No, esa no es la base del gozo del creyente. Ese es el gozo de nuestra carne. Y de la carne ahí sola se manifiesta ese viejo hombre, donde mora ese pecado nuestro que sigue remanente, nuestra naturaleza pecaminosa. Si ponemos nuestro gozo en las posesiones, en mi reconocimiento, en mi seguridad, o en el seguro de vida que acabo de hacer para mí y para mi familia, donde ya lo tengo todo atado, no pasa nada en esta vida que ya lo tengo todo atado. En mi juventud, joven, te sientes fuerte, vigoroso, esbelto. Cualquier cosa de este mundo puede convertirse en una forma de felicidad y de gozo, ¿no? Hermano y amiga, déjame decirte que si tu felicidad reside en estas cosas, no tendrás gozo en tus días que te quedan aquí en esta tierra. No vas a tener ningún tipo de gozo. Y aquí venía la siguiente pregunta. Entonces, ¿dónde procede nuestro gozo? ¿O de dónde debería proceder nuestro gozo? Y a mí me gustaría ahora anticiparme y hacer una conclusión de este mensaje. El verdadero y único gozo solo puede proceder de nuestro Señor. Y así como nada ni nadie nos puede separar del amor del Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Asimismo, nadie nos va a poder quitar el gozo que es en Cristo también. Él es la única fuente de gozo, la única. Asimismo decía Pablo a los filipenses, alégrese siempre en el Señor. Otra vez os digo, alégrense. Y es ahí donde me gustaría desarrollar un poco el mensaje de hoy, pero sin salir del ejemplo de los tesalonicenses. Ellos también estuvieron pasando por un momento de tristeza. Y aquí es donde más me maravillo de la palabra de Dios, ¿no? Cómo a través de los siglos sigue siendo una palabra viva, con ejemplos vivos, que podemos ir y ver cómo también hermanos como nosotros pasaron por momentos también de dificultad. Y aquí se nos dice en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, capítulo que ya compartí en la iglesia, habían muchos de ellos, la congregación, que estaban entristecidos acerca de aquellos hermanos que habían fallecido. No se nos dice el motivo, puede ser por vejez, por enfermedad, probablemente algunos habrían sido capturados, prisioneros por el Evangelio. Pablo lo dice con más tacto, los que duermen, en vez de decir los que ya murieron. Me gustaría leer los primeros dos versículos, el versículo 13 y 14 del capítulo 4. Se nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aquí Pablo dice que no nos entristezcamos por aquellas personas que han fallecido en el Señor. Y podríamos preguntarnos qué poco sentimiento tenía Pablo, ¿no? ¿Qué quería decir Pablo? ¿Que no lloráramos con las pérdidas de nuestros familiares y amigos? No, todo lo contrario. Pablo les recuerda
que aquellos que habían fallecido en el Señor, como fieles creyentes en su palabra y su promesa, ya estaban con el Señor. Por eso a nosotros no se nos puede caer tampoco el semblante de estar entristecidos. Por eso, ante la tristeza, podemos descansar en el autor y consumador de la salvación, que es Jesús. Mi vida no acaba aquí, ni mañana, sino tengo por los méritos de Cristo, por los méritos, los únicos méritos de Cristo, por su gracia, por su misericordia, tengo un sitio reservado en el cielo para dar la gloria, adorar y disfrutar de la presencia de mi Creador por la eternidad. Eso es lo que estaba recordando Pablo aquí a aquellos hermanos. Jesús mismo tuvo unas palabras de ánimo y de esperanza a sus discípulos. Sabemos que al igual que nosotros, a veces no nos damos cuenta de las cosas cuando se nos dice, o cuando se nos predica la palabra del púlpito, somos duros y reacios y a veces no queremos entender. Pues así mismo estaban a veces como hemos estudiado el pastor de Marcos, ¿no? Como algunas veces ellos no entendían. Y así mismo Jesús tuvo una palabra con ellos. Horas antes de ser capturado, preso, arrestado para ir a la cruz, Él tuvo unas palabras en el capítulo 16, en el versículo 16, y comienza: la tristeza se convertirá en gozo. Y Él empieza a hablarles: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y aquí ellos empiezan a darle vuelta a la cabeza diciendo: pero ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Y Jesús, como conoce y nos conoce nuestros pensamientos, Él les dice: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y continúa en el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¡Qué maravilloso! Debemos gozarnos en Cristo plenamente, nuestra única fuente de felicidad. Él nos dará el gozo y nadie nos lo va a poder quitar como su amor. Y concluye Jesús en los versículos 23 y 24 diciendo: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para vuestro gozo sea cumplido. Aquí yo he estado meditando sobre este texto y le he estado pidiendo al Señor que el Espíritu Santo que mora en mí, que como creyente Dios me ha otorgado, ese gran consolador, no se apague. Mira, creyente, volviendo al texto de Tesalonicenses, me gusta cómo Pablo utiliza los términos, y continuando el versículo 16, a continuación se nos dice: orad sin cesar. Ya lo trataremos cuando toque, pero miren la relación: orad sin cesar, dad gracias en todo. Y dice el versículo 19: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y si nos vamos a Romanos, si quieren acompañarme a Romanos 12:12, también en la palabra de Dios se nos dice, leyendo desde el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vuelven esos mismos tres términos. ¿Y por qué incide Pablo tanto en esto? Mirad en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El segundo fruto del Espíritu
es el gozo. Por eso, hermanos, debemos seguir siendo controlados por el Espíritu de Dios en cada momento de nuestras vidas. Momentos de bonanza, momentos de sufrimiento, momentos de tristeza, momentos de alegría. Y para ello debemos de apoderarnos de la palabra de Dios, vivir su palabra, alimentarnos de ella cada día, leer, para que esa realidad de nuestras vidas, de esa llenura del Espíritu Santo, sea en nosotros. Pero para ello tenemos que comprender la voluntad del Señor y seguir alimentándonos cada día con su palabra. Amigos, hay esperanza. Hoy, como comunidad evangélica, predicamos lo que predicó Pablo cuando entró en Hechos 17. Aquí se relata cómo fue ese paso de Pablo por aquella iglesia en Tesalónica. Se nos dice que Pablo entró a la sinagoga, digamos las iglesias, y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 domingos, discutió con ellos, con los magistrados que estaban allí en la iglesia, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y este Cristo es el Salvador de tu vida. No pongas tu felicidad en las cosas de este mundo. Te puede entrar un virus y puedes que no estés aquí mañana, pero en Cristo tienes esperanza de la vida eterna. Así que, amigo, te invito a que puedas saborear las delicias que hay en Él, que puedas tú también ser salvo, yendo a Él, pidiendo perdón por tus pecados. Y este es el mensaje que vamos a seguir predicando desde Pablo hasta nosotros hoy en nuestra iglesia. Hermanos, que podamos tener gozo todos los días, que podamos seguir siendo trabajados y controlados por el Espíritu de Dios que vive y habita en mí y en ustedes también. Así que ánimo, que con gozo podamos seguir nuestras vidas, teniendo a Cristo presente en nuestras vidas. Y también, hermanos, que con gozo nos veamos este día 5 de julio, que con tanto estamos esperando con tanto entusiasmo. Ánimo y saludos. Buen día. A continuación me gustaría que pudiéramos escuchar el testimonio de un hermano. Posiblemente le conozcáis porque sale con frecuencia en la televisión. Es el director del programa Buenas Noticias, José Pablo Sánchez. Personalmente tengo una amistad con él que viene desde que coincidimos en el seminario en septiembre de 1980. Somos compañeros desde esa época y somos parte de la misma promoción en 1984. Nuestro hermano José Pablo Sánchez padeció esta enfermedad juntamente con su esposa. Gracias a Dios se ha recuperado y está teniendo pues una vida con cierta normalidad. Me gustaría que pudiéramos escuchar el testimonio de una persona que ha superado el COVID, pero también me gustaría que pudiéramos escuchar el testimonio de un hombre de Dios. José Pablo Sánchez ha sido por muchísimos años pastor de una iglesia en Madrid, en Canillejas. Posteriormente ha sido director de Decisión, una de las entidades evangélicas que más está haciendo por la proclamación del Evangelio y la extensión del Evangelio del Señor Jesucristo en nuestra tierra. Y de verdad que su testimonio me impacta y quería compartirlo con vosotros para que nos aliente y nos mueva a dar gracias al Señor. A veces, en estas situaciones de alegría por la recuperación, pero a veces también de dolor, como Él nos recoge en su testimonio. Hoy hace una semana que me dieron de alta en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Tanto mi esposa Jane como yo hemos luchado con el coronavirus, el COVID-19, y han sido días muy duros. El virus nos dejó sin fuerzas y, en mi caso, con una neumonía en el hospital, con oxígeno, con fiebre y con temor.
de que hubiese llegado ese momento de dejar esta vida. Es inevitable ese temor cuando escuchas el número de personas que ya han perdido la vida por el coronavirus. De modo que te preguntas, ¿seré yo el siguiente? En esos días difíciles os puedo decir que Dios me ayudó. Pasé mucho tiempo leyendo los salmos, especialmente aquellos que claman a Dios por sanidad. Salmos como el 6, el 30, 31, 40, 41, 91 y otros. También leí el libro de Proverbios, pero sobre todo oré, hablé con Dios. Reconocí una vez más que Él es el creador, sustentador del universo, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que tiene mis tiempos en sus manos y que ni un pelo de mi cabeza cae sin su consentimiento. Y volví a poner mi vida en sus manos y descansé en su misericordia. Os puedo decir que allí, en el hospital, con fiebre, con debilidad, con la mascarilla de oxígeno, sentí la presencia de Dios, su paz, compañía. Y doy muchas gracias a Dios por todos los que habéis orado por mí. Me he sentido abrumado por el cariño de tanta gente y muy bendecido por vuestras oraciones. Estoy seguro que Dios escuchó vuestras oraciones. Muchas gracias. Estoy muy agradecido a Dios también, pero también estoy triste por aquellos hermanos que han perdido la vida por el virus. Y de verdad, no entiendo que unos sanemos y otros mueran. Hablé con el esposo de una querida hermana, miembro de nuestra congregación que ha fallecido, y os puedo asegurar una cosa. La misma paz, el mismo consuelo, la misma esperanza que yo sentí en la cama del hospital, él también la tenía. Dios estaba a su lado fortaleciéndole. Esa es la gran bendición que tenemos los hijos de Dios. Antes de marcharse, Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús siempre cumple su palabra. Él siempre está a nuestro lado. Nos ha dado el Espíritu Santo que vive en nosotros y que actúa en nosotros generando amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Él está contigo y quiere bendecirte, quiere fortalecerte, animarte, consolarte, darte fuerzas y esperanza. Él está a tu lado. Recuerda sus palabras: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está a tu lado. Búscale de corazón. Pasa tiempo hablando con Él, en silencio, escuchándole, adorándole, reconociendo su grandeza, su misericordia, dando gracias en todo momento por cada bendición, cada recuerdo de su bondad. Jesús está a tu lado. Echa tu ansiedad sobre Él, porque Él está cuidando de ti. Estos días son días de amargura para muchas personas que viven sin Dios y sin esperanza. Dios puede cambiar la amargura en esperanza cuando dejamos hacerlo. Déjale hacerlo. Os dejo con esta promesa, el Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Que Dios te bendiga y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios. Su gracia es mayor. Si las cargas aumentan, su fuerza es mayor. Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, y un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas
Si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba y un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda sus dones, abunda su amor. Vamos finalizando este culto y me gustaría que volviéramos al texto con el que iniciamos este culto, el Salmo 24:1. Del Señor son los cielos y la tierra, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo podemos dar vida al recuerdo? Volviendo otra vez a poner las cosas en el lugar que le corresponden. Nuestra sociedad tristemente no ha puesto a Dios como el centro de su vida. Nuestra sociedad ha puesto a Dios en un lugar secundario y de esfera personal e íntima, no pública. Se ha quitado a Dios de los lugares públicos, se ha quitado su palabra. Y tenemos que volver precisamente a Dios, a reconocer que Él es el Señor, que Él es el soberano, que Él está por encima de todas las cosas, que Él da la vida y que Él la quita. Si perdemos esa perspectiva de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, como el Dios soberano, como Dios que tiene el control de las cosas no nos están yendo bien y nos van a ir peor, porque este mundo, recordemos, está siendo gobernado por el enemigo. Y todos estos sufrimientos y todos estos padecimientos que estamos viendo precisamente son la consecuencia de nuestra libertad, de tomar decisiones equivocadas y de dejarnos engañar por Satanás. De ahí la importancia de que podamos volver a poner a Dios en ese primer lugar y reconocer nuestra soberbia. ¿Cuántas personas han fallecido y están falleciendo por la soberbia de algunos líderes mundiales? Dios les pedirá cuentas a ellos por no hacer caso de los avisos que habían con la gravedad de esta enfermedad. Pero también tenemos que dar gracias a Dios por las muchísimas personas que han pasado por esta enfermedad y se han recuperado. Incluso algunos han podido llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo pasando esta enfermedad. Escuché un testimonio precioso de una persona en Estados Unidos y de cómo esta persona llegó a conocer el Evangelio por un sanitario que le estuvo ayudando en toda esta situación y le habló del amor de Dios. Damos gracias al Señor porque esto que está siendo duro y difícil también está siendo motivo de bendición. Y es evidente también e importante que no olvidemos que en medio del dolor, de la tristeza, del recuerdo, hermanos y hermanas nuestras han fallecido por causa de esta enfermedad o por causa de enfermedades cuya enfermedad esta del COVID
pues ha agudizado y ha hecho que se acelerara su fallecimiento. Pero ellos están con el Señor y tenemos una esperanza porque sabemos que los vamos a volver a ver en la presencia del Señor, que vamos a disfrutar de ellos y que su deseo ya está cumplido porque está en la presencia del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios desea bendecirnos, desea llenarnos de su gracia, de su amor, de su fortaleza, de su bien, porque para eso Él nos ha creado. Y me gustaría que pudiéramos finalizar con este himno que se ha hecho lema de la bendición. Lo hemos escuchado en semanas anteriores en diferentes lugares, en América Latina, en Sudáfrica, en Inglaterra, y hoy nos toca escuchar la versión de la bendición en España. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado Y te dé Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga. que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que tu gracia esté conmigo, que tú seas mi abrigo. Sosiego recibir, la esperanza me acompaña, más que un mensaje tan real para España. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. esa gracia. Vela unadi, tu familia y tus hijos, E os filhos dos teus filhos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. va contigo,